Me llamo Gabriel Salinas y el 14 de marzo de 2025 mi corazón dejó de latir en un descampado al sur de Raqqa, Siria. No fue un accidente, no fue una casualidad. Fue el punto exacto en el que mi vida terminó. Y comenzó algo que ningún entrenamiento militar me pudo preparar para enfrentar. Llevaba más de 12 años operando en misiones encubiertas. Unidad especial del Ejército Español. Operaciones que no existen en papel ni se mencionan en ningún noticiero. Misiones en las sombras. De esas que si mueres nadie pregunta. Esa mañana estábamos tras un cargamento de uranio enriquecido en manos de una célula terrorista. Información precisa. Drones, térmicas, todo cuadraba. Entrar, interceptar, salir. Lo había hecho decenas de veces, pero ese día el mundo respiraba distinto. El aire era espeso, cargado de algo que no sabía nombrar. La luz del amanecer parecía más opaca. El viento no se movía. Incluso el peso de mi rifle me pareció extraño, como si me arrastrara al suelo. Mis compañeros también estaban callados. Y eso para un escuadrón como el nuestro era señal de tormenta. Nadie hablaba, pero todos lo sentíamos. Algo no estaba bien, como si la tierra nos estuviera advirtiendo. Avanzamos por el terreno seco y agrietado, el polvo levantándose con cada paso. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Ni un grillo, ni un eco, nada. Solo nuestros pasos en la arena y el pitido sordo de la radio. Cuando llegamos al perímetro del objetivo, algo dentro de mí gritó que no cruzáramos esa línea invisible. Pero ya era tarde. El primer disparo nunca sonó. Fue una explosión, pero no como las que había escuchado antes. Fue como si la realidad misma se partiera en dos. No recuerdo el estallido. Solo sentí una presión brutal, como si el aire se comprimiera dentro de mi pecho, y luego silencio. Todo desapareció. El color, el sonido, el dolor, el tiempo. Solo quedó un eco sordo y una oscuridad infinita. No escuché mi grito, pero estoy seguro de que fue mío. Luego algo imposible ocurrió. Me vi desde arriba, suspendido en el aire, flotando sobre mi propio cuerpo. Inerte, cubierto de polvo y sangre. La mandíbula desencajada. Los ojos abiertos. Mis hermanos de armas corriendo hacia mí, gritando por un médico, arrastrándome entre el humo. Pero yo ya no era parte de eso. No era parte de ellos. No estaba en el suelo. Estaba en otro lugar. Y no sentía miedo. No sentía dolor. No sentía nada. Solo una extraña ligereza, como si todo el peso del mundo se hubiera desprendido de mí. Como si me arrancaran de una jaula de carne y me elevaran por una cuerda invisible hacia lo desconocido. Todo lo de abajo comenzó a volverse pequeño, lejano, borroso. El sonido del combate, de los gritos, de la desesperación, se convirtió en un murmullo como si escuchara bajo el agua. Y luego ni eso, solo un silencio absoluto. No como el silencio físico, era un silencio total, existencial, como si me hubiera salido del tiempo. La muerte, pensaba, debería ser aterradora, pero no lo fue. Era como volver a un lugar que no sabía que conocía, como si en lo más profundo de mí siempre hubiera estado esperando ese momento. Y entonces lo entendí, estaba muriendo. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de ver lo que muy pocos han visto, y regresar para contarlo. Y lo que vi cambió todo. No sabría decir si ascendía o simplemente dejaba de pertenecer al mundo. Era como ser absorbido por un vacío cálido, sin dolor, sin tiempo. Solo conciencia pura. De pronto todo se volvió oscuro, pero no era una oscuridad tenebrosa. Era una calma negra profunda, como si estuviera sumergido en agua tibia con los ojos cerrados. No había miedo, solo un extraño silencio que me envolvía como un manto. Entonces apareció un punto de luz pequeño pero constante, y empezó a crecer. No caminaba hacia ella, no nadaba, simplemente era arrastrado como un hilo que se suelta de su nudo y corre hacia su origen.
No sé cuánto tiempo estuve en esa especie de túnel. Podrían haber sido segundos o siglos, pero al final salí al otro lado. Y lo que vi me dejó sin palabras. No era el cielo que nos enseñan de niños. No había puertas doradas ni coros de ángeles tocando arpas. Era un campo infinito, de hierba brillante como esmeraldas bajo un sol que no proyectaba sombra. Pero no era un sol, era una luz que lo llenaba todo, que venía de todas partes. La brisa era música. Cada brizna de césped vibraba con una melodía que no se oía con los oídos, sino con el alma. Me di cuenta de que no tenía cuerpo, no como el que conocía. No sentía peso, no tenía hambre ni frío, pero seguía siendo yo. Con todo lo que eran mis recuerdos, mis miedos, mis amores, mi vergüenza. Todo estaba allí, pero sin carga, solo entendimiento, paz absoluta. Y en medio de ese campo eterno, apareció Él. No caminó hacia mí, simplemente estaba. Lo vi y supe. No necesitaba preguntar, era Jesús. Lo supe como se sabe que estás despierto. Su presencia me atravesó como un río. Sus ojos, jamás podré olvidarlos. Eran como el universo entero contenido en una mirada amor, compasión, dolor. Una tristeza tan profunda que sentí ganas de pedirle perdón sin saber por qué. Caí. O más bien me rendí. No había orgullo en mí. Solo una necesidad inmensa de abrazarlo, de quedarme ahí para siempre. Pero él no me rechazó, no me juzgó. Solo me miró y con esa mirada me habló. No has terminado, Gabriel. Aún hay cosas que debes ver. No movió los labios, pero lo escuché dentro de mí más claro que cualquier voz humana. Al instante el campo desapareció, todo se disolvió como humo, y me encontré flotando sobre el planeta. Podía ver la tierra azul y viva, pero en cuestión de segundos comenzó a cambiar. Vi fuego, vi ciudades que reconocí al instante: Madrid, París, Nueva York, Bogotá, envueltas en llamas, rascacielos derrumbados, iglesias en ruinas, gente corriendo, gritando, empujándose, niños llorando entre escombros, mujeres arrastrando cuerpos sin vida. Y en el cielo, misiles, muchos, como cometas furiosos iluminando el apocalipsis. Pero lo peor no era la destrucción, era el vacío. Las miradas de la gente no tenían amor, solo miedo, rabia, desesperación. Era como si el alma del mundo se hubiera apagado. Y entonces, una voz. No era la de Jesús. Era más grande, más antigua. Sonaba como trueno mezclado con fuego. No tenía rostro, pero lo llenaba todo. Esto es el camino del orgullo. Un mundo sin mí. La frase me golpeó en lo más profundo. No era una amenaza, era un hecho, y me dolió. Me dolió más de lo que imaginé posible, porque entendí que esa visión no era simbólica, era un destino, y estaba cerca. Volví al campo. Caí de rodillas, roto, llorando, temblando. Jesús me miró. Su rostro estaba cubierto de tristeza. No odio, no ira, solo dolor por lo que viene. Debes regresar, Gabriel. Adviérteles. El tiempo se acaba. Le rogué que me dejara quedarme. Le supliqué quedarme en esa luz, en esa paz. Pero sus ojos dijeron que no. Fuiste creado para esta hora. Ahora ve. Y con esa última palabra, caí. Como un rayo que regresa al suelo. Como un alma que vuelve al peso del mundo. Todo se volvió negro. Y luego, un pitido. Máquinas, voces. Había vuelto. Volver fue como caer desde una gran altura. Con los ojos cerrados, lo primero que sentí fue el peso. El peso de estar otra vez en carne. Dolor en el pecho, en la cabeza. El aire entrando a la fuerza por un tubo. Luces blancas, voces en alemán. Y una mujer llorando. Elena, mi esposa. Estaba allí sujetándome la mano como si pudiera evitar que me desvaneciera otra vez.
Intenté hablar, pero no pude. Solo lágrimas. Tenía la garganta cerrada y el corazón desbordado. No por la explosión, no por el dolor físico, sino porque sabía que el mundo estaba en peligro y que nadie lo veía venir. Los médicos me dijeron que estuve clínicamente muerto durante 6 minutos, que no había explicación lógica para que regresara. Ni daño cerebral, ni secuelas. Solo un milagro. Pero no fue suerte. Fue una misión. Y el encargo estaba tan claro como la voz que lo había pronunciado. Los primeros días no pude hablar, ni dormir. Veía fuego cada vez que cerraba los ojos. Escuchaba gritos de niños atrapados entre escombros. Veía iglesias quemadas. Pero no por bombas, por dentro, por abandono, por silencio. Vi a gente pelear como bestias por pan. Y en el cielo, hongos nucleares como flores del infierno abriéndose sobre las ciudades del mundo. No podía ignorarlo. No era una alucinación, era una advertencia. Una visión del futuro, una verdad que quemaba por salir. Una noche, mientras estaba solo en la habitación del hospital, Jesús volvió a hablarme. Gabriel, si callas muchos no escucharán. Tú eres su voz en la oscuridad. Y supe que no me habían devuelto la vida para seguir con la mía. Me la devolvieron para romperla, para entregarla. No podía regresar al ejército. Lo intenté. Fui a entrenamientos, me puse el uniforme. Pero cada vez que cerraba los ojos, el campo ardía. Veía a Madrid hecha cenizas. Veía almas cayendo por túneles oscuros extendiendo las manos. Y nadie las sujetaba. Empecé a escribir todo. Cada imagen, cada palabra, cada sueño. Llené cuadernos enteros con nombres, fechas, lugares que no conocía y que luego aparecían en las noticias. Un presidente amenazando con represalias nucleares. Un templo quemado por odio religioso. Un niño muerto en la frontera de Europa con la misma cara que vi en la visión. Comprendí que no podía guardar nada de esto para mí, así que fui a mi parroquia. Pedí hablar, compartí mi testimonio con unas 30 personas. Nadie se rió. Algunos lloraron, otros se fueron en silencio. Pero algo cambió, algo se activó, como si esa tristeza que Jesús llevaba ahora empezara a habitar también en otros. Y así comenzó todo, sin buscarlo, sin desearlo, solo obedeciendo. Y con una certeza, la advertencia no era para mí, era para todos. Diles que todavía pueden volver. Si se arrepienten, yo los sanaré. Y eso es lo que intento hacer desde entonces. Advertir, gritar, sacudir almas dormidas antes de que sea demasiado tarde. Volver a la vida con una misión que nadie entiende es una carga que te rompe por dentro. Después del hospital intenté regresar a lo que alguna vez llamé normalidad. Pero nada encajaba. Ni el café de siempre, ni las calles de mi barrio, ni siquiera los abrazos. Todo era distinto. Yo era distinto. Había muerto. Y con la muerte se fue una parte de mí que jamás regresó. Lo peor fue no poder explicarlo. Cuando intentaba contar lo que vi, la mayoría solo asentía con cortesía. Algunos pensaban que había tenido una alucinación por el trauma. Otros que era estrés postraumático. Solo unos pocos me creyeron. La primera vez que compartí la visión públicamente fue en una pequeña capilla al norte de Madrid. El sacerdote era un hombre mayor que simplemente me dijo: «Si Dios te habló, no calles». Esa noche conté toda la explosión, el túnel, el campo de luz, la mirada de Jesús, las ciudades en llamas, la voz como trueno que decía: «Este es el camino del orgullo, un mundo sin mí». Nadie se movió, nadie miró el reloj. Una mujer mayor rompió en llanto y dijo: «Mi hijo sueña con fuego cada noche. Ahora lo entiendo». Fue ahí donde supe que no era el único. Empecé a recorrer parroquias, casas, pequeños grupos. Donde me invitaban, yo iba. No por protagonismo. Iba temblando con miedo, con vergüenza, pero también con una urgencia que me ardía en el pecho, porque cada vez que hablaba sentía que cumplía con el encargo, y cada vez que no lo hacía, la visión me perseguía en sueños.
Jesús no gritaba, no reprendía, pero sus ojos me miraban, con esa tristeza que corta el alma, y yo no podía quedarme callado. No te llamé a ser entendido, sino a ser fiel. Mientras tanto, mi vida familiar empezó a resquebrajarse. Elena, mi esposa, me apoyaba al principio, pero poco a poco comenzó a tener miedo. Ya no eres el mismo, me decía. No hablas, no ríes, no duermes. Yo quería explicarle, pero ¿cómo se explica lo eterno? ¿Cómo se traduce el dolor de ver almas caer al vacío mientras el mundo sigue bailando como si nada? Nuestro hogar se volvió tenso. Mi hija Lucía empezó a despertarse gritando por las noches. Una madrugada la encontré llorando, abrazando su osito, diciendo: «Papá, soñé que tú gritabas, pero nadie te escuchaba». Y todo ardía. Tenía 5 años. Nunca le hablé de fuego, nunca le conté nada. Pero ella lo sabía. Los ataques espirituales se intensificaron. Había noches en que el aire en nuestra casa se volvía denso y irrespirable. Sentía que algo oscuro se paseaba por los pasillos. Una madrugada desperté y vi a Elena rezando de rodillas frente al cuarto de Lucía. Temblaba. Me miró y dijo: «No sé qué has traído, pero ya no estamos solos aquí». Empecé a orar en voz alta, con autoridad, con fe. Empecé a ayunar. Apagué las redes, la televisión, todo. Solo quedábamos nosotros, la Biblia y la oración. Y aún así, el enemigo seguía rondando. No era imaginación, era guerra. Y lo supe porque un día, mientras oraba solo en el garaje, una presencia me paralizó. Era la misma que sentí el día del túnel. Pero esta vez venía con peso, con urgencia, con fuego. Tuve una visión. Estaba en una ciudad desconocida. Las calles estaban rotas, llenas de grietas. Los edificios estaban vacíos, las ventanas selladas, las puertas cerradas. Caminé por la acera y vi a la gente adentro, sentados mirando pantallas. Todos, ancianos, jóvenes, niños, comiendo, riendo. Pero sus ojos estaban en blanco, sin alma, muertos por dentro. Quise gritar, grité, golpeé puertas, pero nadie me escuchaba, nadie se movía. Y entonces, una sombra cayó sobre el cielo, como una ola negra envolviendo todo. Cuando tocó la ciudad, la hizo desaparecer. Solo quedó silencio. Desperté gritando. Elena me abrazó. Estaba empapado en sudor. Esa noche escribí una frase en una hoja y la pegué sobre mi escritorio. Están dormidos mientras la guerra comienza. Supe entonces que mi misión no era solo advertir sobre bombas o guerras. Era algo más profundo, espiritual. El verdadero peligro no era la destrucción externa, sino la ceguera del alma. Habla Gabriel. Aún pueden despertar, pero el tiempo es corto. Desde entonces me negué a callar, aunque me llamaran loco, aunque mis antiguos compañeros se burlaran, aunque mis propios padres me pidieran que dejara ya el tema. No lo hacía por fama, lo hacía porque había visto, porque lo sigo viendo, porque Jesús sigue llorando. Si uno solo escucha, uno solo cambia. Valió la pena todo tu dolor. Y por ese uno, sigo hablando. Hablar fue solo el comienzo. Lo que vino después fue una guerra. No de balas ni explosivos, sino invisible, silenciosa, devastadora. La guerra por el alma de mi familia, de mi mente, de mi fe. Cuando acepté la misión de advertir, no sabía que también estaba aceptando cargar una cruz diaria. Y esa cruz pesaba más de lo que jamás imaginé. Empezó con cosas pequeñas, luces que parpadeaban sin explicación, puertas que se abrían solas, ruidos en el techo cuando no había viento. Pero luego fue subiendo de intensidad. Elena empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando nombres que no conocía. Una noche se sentó en la cama con los ojos abiertos y dijo en voz baja: «Él no quiere que hables, Gabriel. Dice que los estás despertando». No era a ella, su voz no era suya. Me levanté temblando, tomé la Biblia y empecé a orar en voz alta. Elena cayó al suelo como desmayada.
Esa noche no dormimos. La guerra había entrado en casa y no teníamos opción de rendirnos. Lucía, nuestra hija, comenzó a dibujar cosas extrañas. Fuego cayendo del cielo, personas sin rostro, iglesias rotas. En uno de sus dibujos aparecía un hombre arrodillado frente a una figura de luz. ¿Quién es ese cariño?, le pregunté. Eres tu papi, pero estás llorando porque no puedes salvarlos a todos. Me rompí por dentro. Intenté protegerlas. Ayunar, orar, ungir la casa. Pero cada vez que hablaba en público, cada vez que subía un video contando mi testimonio, los ataques se intensificaban. Y al mismo tiempo, más gente comenzaba a escuchar. Personas de México, Colombia, Argentina, incluso Marruecos me escribían diciendo que estaban soñando lo mismo, que también veían fuego, que sentían que algo venía, que no sabían explicarlo, pero que cuando escuchaban mi historia, todo encajaba. Eso me dio fuerza. No estaba solo. Dios estaba levantando otros como yo, en secreto, en silencio, en la oscuridad, pero con la misma llama. No estás solo, Gabriel. Otros también ven. Otros también luchan. Aún así, el precio fue alto. Mi padre dejó de hablarme durante meses. Me dijo por teléfono: «Estás volviéndote fanático. Estás asustando a la gente». Yo solo respondí: «Papá, ojalá estuvieras ahí». Cuando vi lo que viene, ojalá lo hubieras sentido. Un día, mientras predicaba en una pequeña iglesia en Valencia, colapsé. Sentí un peso sobre el pecho, como si me estuvieran oprimiendo con toneladas de piedra. Caí al suelo entre gritos, pero no eran gritos de dolor, eran gritos del alma. No soportaba más ver lo que veía, cargar lo que cargaba, sentir lo que sentía. Y sin embargo, en ese mismo lugar, esa misma noche, un joven exdrogadicto cayó de rodillas y gritó: «Jesús, sálvame, no quiero morir así». Lo vi ser transformado frente a mis ojos, llorando como un niño abrazado a la cruz de madera al fondo de la capilla. Tu dolor se convierte en puente cuando otros pasan a través de él. Empecé a entender que esta batalla no era solo mía, que cada lágrima, cada insomnio, cada visión, cada rechazo, eran ladrillos en un camino para otros, para los que aún no han visto, para los que aún están dormidos. Pero también entendí que el enemigo no juega limpio. Hubo noches en que escuché susurros en mi oído mientras dormía. Voces que decían: «No sirve de nada. Nadie te cree. Estás loco. Pierdes tu familia por nada». Y por momentos, casi lo creí. Hasta que una madrugada fui al cuarto de Lucía y la encontré dormida con una sonrisa. Murmuraba algo en sueños. Me acerqué. Apenas audible decía: «Papá está con Jesús». Y Jesús me dijo que estamos a salvo. Me arrodillé junto a su cama temblando. Mi luz no te abandonará en la noche más oscura. Esa frase me dio fuerza para levantarme una vez más, para seguir predicando, para seguir gritando, porque entendí que cada vez que hablaba el infierno temblaba. Pero el cielo se abría un poco más, y aunque mi cuerpo esté agotado, mi espíritu no se rendirá, porque esta batalla no es por fama ni por religión. Es por almas, por familias, por niños como Lucía que merecen un futuro, sin fuego ni sombras. Por eso, sigo peleando. El mensaje empezó a correr como fuego en campo seco. Lo que comenzó en una capilla de 20 personas pronto se convirtió en reuniones semanales donde la gente venía de otras ciudades solo para escuchar lo que Dios me había mostrado. No era por mí, no era por mi historia, era por la presencia que se sentía cuando hablaba, por el quebranto que caía cuando mencionaba a Jesús llorando por la humanidad. Pero también llegaron las miradas torcidas, las críticas, las puertas que se cerraban. Algunos pastores me dejaron de invitar. Uno me dijo: «Gabriel, estás asustando a la gente. Aquí predicamos esperanza, no miedo». Le respondí: «¿Y qué esperanza hay si no advertimos del abismo frente a sus pies?». No volví a ser invitado a ese lugar. En redes sociales comenzaron a burlarse. Me llamaron fanático exagerado, conspiranoico.
Algunos amigos de la infancia me bloquearon. Incluso mi antiguo capitán del ejército me escribió para decir: «Te admiraba, Salinas. Pero ahora pareces un loco con delirio de profeta». Le respondí con respeto: yo también preferiría estar equivocado. Las batallas no eran solo externas. Por dentro sentía el peso de cada testimonio que recibía. Mujeres abusadas jóvenes con pensamientos suicidas, hombres atados a adicciones que me decían: «Tu historia me hizo caer de rodillas». Leía sus mensajes y lloraba. Oraba por ellos por nombre uno a uno. Tenía una libreta llena de nombres. Cada noche la abría, ponía mi mano sobre ella y decía: «Señor, no lo sueltes». Pero el rechazo dolía. Un día mi propio hermano me dijo: «Si sigues con esto estás solo, no metas a mamá en esto. Ella ya no duerme». Me encerré en mi cuarto y lloré como un niño. No por miedo, sino por soledad. Porque empecé a entender que los profetas nunca fueron recibidos con abrazos, que la verdad quema y a veces quema también al mensajero. No te llamé a ser popular, te llamé a despertar a los muertos. Fue entonces cuando decidí grabar mi historia completa. Con una cámara prestada en el garaje de casa rodeado de herramientas y humedad, me senté y hablé durante casi 1 hora sin cortar. No edité nada. Conté todo. Desde la explosión en Siria, el túnel, el campo de luz, el rostro de Jesús, hasta la visión de las ciudades ardiendo. Terminé empapado en lágrimas con las manos temblando. Subí el video a YouTube y me fui a dormir sin esperar nada. Al despertar tenía más de 60,000 visitas. A la semana, 500,000. Los comentarios eran miles. Algunos me llamaban loco, sí. Pero muchos más decían cosas como: «Anoche soñé con fuego y desperté con tu video en mi pantalla». O «Estaba a punto de quitarme la vida y escucharte me dio razón para volver a orar». Una joven de Sevilla escribió: «No sé por qué lloré durante todo el video. Nunca he creído en nada. Pero algo me tocó». Le respondí: «Eso que tocó tu alma se llama misericordia». No se trata de ti. Se trata de mí alcanzando a los que aún tienen esperanza. El video cambió todo. Empezaron a invitarme a radios, podcasts, incluso canales de televisión. Pero ahí descubrí otra cara de la oposición. En uno de los programas más vistos, el presentador me sonrió y dijo: «Entonces moriste y viste a Dios. ¿Y eso qué significa para los que estamos vivos?». Su tono era burlón, su sonrisa forzada. Pero yo no le hablé a él. Miré directo a la cámara y dije: «Significa que hay un fuego viniendo, no simbólico, real, y solo en Jesús hay refugio». Ese segmento jamás salió al aire. «No encaja con nuestra línea editorial», me dijeron. Pero mientras salía del estudio, una joven del equipo técnico me alcanzó con lágrimas en los ojos. Ese mensaje era para mí. Pensaba quitarme la vida esta semana. Pero ahora quiero volver a orar. La abracé como si fuera mi propia hija y oramos allí mismo en un pasillo frío bajo los focos apagados. Desde entonces supe que no necesitaba plataformas ni cámaras ni eventos masivos. Solo necesitaba obedecer, porque Dios mueve cielo y tierra por una sola alma. Aunque todos te callen si uno escucha, yo habré hablado. Y por ese uno, seguiré hablando. A veces, cuando me siento completamente agotado con la garganta seca de tanto hablar y el alma desgastada de tanto llorar, cierro los ojos y vuelvo a ese campo, a la luz que no proyectaba sombra, a la melodía del pasto vivo y sobre todo, a esos ojos, los de Jesús. No hay nada en este mundo que se compare con esa mirada. Amor absoluto, ternura infinita. Y una tristeza que rompe hasta el corazón más duro. Porque lo que vi no fue solo advertencia, fue también lamento. Jesús no me mostró las ciudades ardiendo con frialdad. No me lanzó visiones para infundirme miedo. Me lo mostró llorando, llorando por Madrid, por Caracas, por Lima, por Buenos Aires, por Sevilla, por Medellín.
por todas las almas que siguen corriendo hacia el abismo con una sonrisa en los labios convencidas de que están bien. No quiero que perezcan, quiero que vuelvan a casa. Y eso me rompe cada vez que lo recuerdo. He visto hombres fuertes quebrarse como niños mientras cuento mi historia. He visto mujeres con años alejadas de la fe volver a arrodillarse. He escuchado el crujir de cadenas invisibles romperse en medio de un silencio sagrado. Y aún así, sé que la mayoría sigue dormida, adormecida por la comodidad, hipnotizada por las pantallas, entumecida por la costumbre. Vi iglesias vacías de presencia pero llenas de espectáculo. Vi púlpitos ocupados por lobos vestidos de cordero. Vi cruces reemplazadas por pantallas LED y mensajes convertidos en charlas de autoestima. Vi el nombre de Jesús usado como eslogan, pero sin su poder. Mi novia está herida, pero aún puedo sanarla si me llama de corazón. Y es por eso que sigo, aunque duela, aunque me cueste amigos, familia, oportunidades. Porque no fui salvado del fuego solo para contemplarlo de lejos. Fui rescatado para gritar desde la azotea que viene tormenta, para rogar que alguien escuche, para suplicar que alguien despierte. Un día, mientras caminaba solo por el campo lejos de todo, le pregunté a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué elegiste a un hombre roto, lleno de culpas, con un pasado de sangre y silencio? Y entonces, sin luces ni truenos, solo una brisa suave en el alma. Porque los vasos rotos dejan escapar mi gloria mejor que los perfectos. Y comprendí. No se trataba de que yo fuera digno, sino de que Él es bueno, que en medio del caos aún está buscando mensajeros, que en medio de la oscuridad aún está encendiendo antorchas humanas. Y si yo debo ser aunque arda hasta consumirme, que así sea. Lo que más me pesa no es el rechazo ni el cansancio. Es recordar los rostros, los de las almas cayendo en la visión, sus ojos, sus gritos silenciosos, sus manos extendidas, siempre tan cerca de la luz, pero sin alcanzarla. No eran símbolos, eran personas reales, con historias, con risas, con hijos, con canciones favoritas, personas que un día estaban vivas y al siguiente perdidas. Por ellos, no puedo parar, no debo parar, aunque tiemble, aunque me duela respirar, aunque cada palabra sea un latido menos, porque cada testimonio, cada lágrima que cae al escucharme es una oportunidad más de rescate. Y mientras Él me dé aliento, seguiré gritando en el desierto, porque si hay una sola alma más, una sola, que pueda escapar del fuego y correr a los brazos del Padre, entonces todo habrá valido la pena. El tiempo es corto, Gabriel, pero mi misericordia aún es grande. Estoy a la puerta. Si escuchas mi voz, ábreme. No sé cuántos días nos quedan. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sé es que el fuego ya se acerca. No esperes a que toque tu puerta para reaccionar. No esperes a perderlo todo para volver al Padre. Él no quiere tu religión, quiere tu corazón, tu entrega, tu arrepentimiento. Si hoy escuchaste su voz, respóndele. Cae de rodillas donde estás. Llora si tienes que llorar. Grita si tienes que gritar. Pero no calles el alma. No lo apagues más, porque la oscuridad no espera. Y cuando llegue, ya no habrá tiempo para decidir. Corre hacia Él, mientras aún puedes. Y si sentiste la presencia de Dios a través de estas palabras, si algo en tu interior se quebró, si supiste que esto era para ti, entonces haz algo, no lo guardes, no te lo quedes. Comparte este video, escríbeme en los comentarios, suscríbete al canal para seguir recibiendo advertencias, mensajes y esperanza. Porque alguien que amas podría ser la próxima alma colgando del abismo, y tú podrías ser la voz que la salve.